Continúo entonces, como les comentaba, estamos hablando de articulaciones, codo, mano, muñeca, así que es importante determinar sobre todo si la patología es articular precisamente o extraarticular. Obviamente comenzamos con la entrevista, importa la edad del paciente, yo no voy a tocar en este caso problemas pediátricos, importa el tiempo de enfermedad, en este caso más me voy a centrar en patologías crónicas o subagudas, no en agudas, que implican generalmente traumáticas. Obviamente preguntamos por el factor desencadenante, que viene a llamarse mecanismo de injuria, y la presencia de patología sistémica que nos ayuda en el diagnóstico. Pero a continuación de la entrevista viene el examen físico, en el cual hay 3 puntos importantes. La localización, que significa que el paciente localice dentro de la área afectada qué lado está afectado, dorsal, ventral, lateral, medial, o también qué tan localizado es el dolor. Por ejemplo, en el codo, ¿duele todo el codo o duele un punto del codo? La tumefacción y el movimiento. Y sobre todo, tumefacción y movimiento nos van a ayudar a distinguir si es que el compromiso es articular o extraarticular, que esta es de las cosas más importantes en la evaluación de estas patologías. Por supuesto que también importa el origen anatómico, es algo parecido a lo que dije antes. Compromiso articular, compromiso de origen periarticular y compromiso u origen de dolor referido en otras zonas como cuello u hombro. Entonces nos importa, si es un problema articular, revisar un poquito de la anatomía del codo. Bueno, son 3 huesos, el húmero, el radio y el cúbito. El húmero, en su articulación con el cúbito, que es el hueso que está hacia el dedo meñique, esa articulación es la que se encarga de la flexo-extensión del codo. Mientras que la articulación del húmero con el radio, que es el huesito que está hacia el dedo pulgar, es el que se encarga de la rotación del codo. Al fin y al cabo es la rotación de la muñeca, supinación y pronación. Y la articulación entre las partes proximales del radio y el cúbito trabaja para lo mismo, para la rotación del codo, para la rotación de la muñeca. Es importante también conocer los rangos de movimiento, por lo que refería antes. Los rangos de movimiento de flexo-extensión del codo están ahí, 0 a 150 grados. Los rangos de rotación, pronación o supinación están aquí también, 90 grados aproximadamente hacia cada lado. De este gráfico de pronosupinación yo quería destacar el hecho de que esa posición de la mano con el pulgar hacia arriba es la posición neutra. Esa es la posición que genera menos tensión en la articulación y en los tendones. Es importante eso para las implicancias patológicas que se comentarán más adelante. Y también importa tener en cuenta el ángulo que tiene la articulación del codo en extensión, que es un poco valgo, más valgo en las mujeres que en los hombres. Los ligamentos del codo, colaterales mediales, colaterales laterales y el anular entre el radio y el cúbito también importan mucho en estas patologías, sobre todo en problemas de inestabilidad. Y la inestabilidad pues se evalúa precisamente así, ¿no? Forzando estrés en valgo y en bar, es decir, tratando de torcer el codo hacia adentro o hacia afuera para ver si es que hay problemas de inestabilidad. Entonces, si yo refería hace un momento el tema de la localización, es que importa saber en qué parte del codo, en este caso hablamos de codo, está el área dolorosa, porque las principales patologías que vemos los reumatólogos son patologías dolorosas. El aspecto lateral del codo es la zona donde se presentan mayormente las patologías y generan mayormente las consultas. En todo caso, la patología más frecuente es la tendinopatía de los extensores. Es lo que solemos llamar como epicondilitis lateral. Ya luego vamos a ver que el término no es del todo adecuado. Aquí a continuación hay una lista, pero en general de esa lista lo que quiero que consideren es que esa lista refiere a patologías articulares y a patologías extraarticulares del codo, así como también patologías que generan dolor referido desde otra zona hacia el codo. Nuevamente la distinción de si un problema es articular o extraarticular es muy importante. En el aspecto medial, en el lado medial del codo, que es menos frecuente que el lateral en causar dolor, la tendinopatía de los flexores, lo que conocemos como epicondilitis medial, es la patología más frecuente, y la segunda más frecuente sería el síndrome del túnel cubital, que es la neuropatía compresiva más frecuente después del síndrome del túnel carpiano. Y nuevamente una lista de patologías de compromiso articular, extraarticular y de dolor referido. En la zona posterior, lo más frecuente es la bursitis olecraniana, la tendinopatía del músculo tríceps y en el anterior la tendinopatía del bíceps. Entonces este gráfico es para
centrarme en las patologías más frecuentes y, como dije hace un rato, las características, ¿no? Arriba están compromisos articulares, los 3 espacios siguientes son las tendinopatías y la bursitis olecraniana, y abajo el dolor referido. Destacado en rojo está el hecho de que en la patología articular el rango articular está disminuido, mientras que en las tendinopatías, en la bursitis y en el dolor referido, el rango articular está conservado. Punto importante para identificación de diagnóstico. En general, las patologías articulares pueden acompañarse de tumefacción, de hinchazón. Las extraarticulares y el dolor referido no se suelen acompañar de tumefacción, salvo la bursitis olecraniana, que sería una excepción, pero es una tumefacción que no compromete el movimiento articular. Entonces, como yo dije hace un rato, son, digamos, cosas importantes, el movimiento articular y la tumefacción, para identificar si el compromiso es articular o extraarticular. Si estamos frente a un compromiso articular, si estamos frente a una patología que genera disminución del rango articular, o que genera tumefacción, o que es de origen agudo, o que genera alguna deformación, es importante el estudio radiográfico. Las tomas más importantes son la anteroposterior a la derecha y la lateral a la izquierda. En este gráfico yo quería presentarle 2 líneas importantes: la línea vertical negra que corre por delante de la diáfisis del húmero y que cruza esa estructura circular abajo, que es el capitelium, es la línea húmero-capitelar. Y la línea blanca horizontal que corre a lo largo del eje del radio y nuevamente cruza el capitelio es la línea radiocapitelar. Estas líneas son importantes porque el no cumplimiento del cruce con el capitelium implica la posibilidad de fracturas. Esto es sobre todo importante en niños, porque en niños lo poquito que se ve del capitelium, porque hay una pequeña parte que está calcificada, debe precisamente cruzar con estas líneas, y si no es así, probablemente haya fracturas ocultas en niños. Esa flecha negra pequeña señala una zona oscura que es la grasa que está en la fosa coronoidea. Y esa grasa debe de ser así delgada, porque esa grasa, cuando incrementa su volumen, como se ve en la imagen de la derecha, con las flechas blancas, esa grasa o ese área oscura incrementada indica acumulación de sangre o de líquido en esa región, que puede indicar la presencia de una fractura oculta. Eso es el signo de la vela. Algunos datos nada más radiográficos, porque no es exactamente sobre eso el tema. Y aunque en el codo la artrosis es rara, puede darse, como se ve en esta imagen, con compromiso del espacio articular en la línea negra y con presencia de osteofitos. Muy bien, vamos a lo frecuente, que son las tendinopatías. Es lo más frecuente en codo. Y la más frecuente de todas es la tendinopatía lateral del codo, a la que usualmente llamamos epicondilitis, pero ya comentaba que no es un término adecuado, porque epicondilitis hace referencia a inflamación y no es una patología fundamentalmente inflamatoria, es bien una patología fundamentalmente degenerativa, en la que por supuesto hay inflamación, pero que no es la causa principal. Los músculos o tendones que más se afectan son el extensor radial del carpo corto y extensores comunes. Es decir, el epicóndilo lateral tiene relación con los músculos extensores. Por eso es que en este caso se afectan los extensores, y las maniobras de diagnóstico tendrán que ver con los extensores. La epicondilitis medial, el epicóndilo medial que está hacia el lado del dedo meñique, tiene que ver más que todo con los flexores. La patología tendinosa lateral es la que se conoce como codo de tenista, la patología tendinosa medial es la que se conoce como codo de golfista. En general se supone que las causas son mecánicas, movimientos repetitivos, movimientos con peso significativo, por encima de 20 kilos, y movimientos vibratorios. Esto no está tan claro, pero también se asocian. Pero hay que tener en cuenta que así como a nosotros nos importa el estilo de vida y los factores metabólicos en nuestros pacientes, en estas patologías tendinosas también importa. Es más probable que haya estas tendinopatías en personas con sobrepeso, con diabetes, con dislipidemia, con hábitos como el tabaco. Un dato nada más, en cuanto a la tendinopatía lateral, que es la que llamamos codo de tenista, en realidad mayormente no se da en tenistas. De hecho, en un estudio hecho en el Abierto de Francia, en 3 años se encontró solamente un caso de esta tendinopatía. Se da en todo caso más en tenistas amateurs, recreacionales, pero fundamentalmente se da en la vida cotidiana en trabajadores que laboran con estos movimientos repetitivos o fuertes de la muñeca. Se trata de un problema causado por la movilidad de la muñeca.
Como dije, la fisiopatología no es básicamente inflamación, sino es un proceso degenerativo que lleva a una desorganización tisular de las fibras colágenas y neovascularización. Por eso es que fisiopatológicamente se le conoce como tendinosis angiofibroblástica. Pues el examen físico es sencillo si se entiende la anatomía. En cuanto a la tendinopatía lateral, pues se palpa el epicóndilo lateral, que es el que está hacia el dedo pulgar. Como se trata de músculos extensores, se hace resistencia a la extensión de la muñeca, como se ve en el gráfico de abajo a la izquierda, y si nosotros sobreextendemos y pensamos a esos músculos extensores, generando una flexión forzada de la muñeca, también identificamos la patología. Lo opuesto es con la tendinopatía medial del codo. El epicóndilo medial, que está hacia el lado del meñique, se encarga o nacen de los tendones flexores. Por eso es que si generamos una maniobra en la cual nos oponemos a la flexión del paciente, le va a causar dolor. Si hiperextendemos los flexores, como se ve en la figura de abajo a la derecha, le debería generar dolor. Es el diagnóstico básicamente clínico, porque el diagnóstico o el apoyo diagnóstico por imágenes, bueno, la radiografía aquí no tiene ningún valor, básicamente no. En cuanto a la ultrasonografía, sí nos da información, pero la información no es tanto para diagnóstico, sino para estadiaje, para determinar si el paciente tiene alguna complicación, como un desgarro, calcificación o incluso la neovascularización. El tratamiento, pues, comienza desde el tratamiento conservador, con férulas. Esto es interesante, ya que comentaba yo que los epicóndilos tienen relación con los tendones flexores y extensores de la muñeca. Por lo tanto, la férula en el dolor del codo debe estar en la muñeca. La idea es inmovilizar a la muñeca para que el codo descanse. La imagen que se ve a la izquierda es un brazalete que se pone, no en el codo, no es que hay que poner una venda ni una codera. Se pone un brazalete en la zona cercana al codo, pero distal a él. De modo que, en términos un poco toscos, la idea sería que ese brazalete se convierte en el punto de inserción de los tendones. Entonces, a partir de ahí se genera la fuerza y, por tanto, lo que está hacia atrás del brazalete, es decir, el tendón y el epicóndilo, descansan. Entonces, este tratamiento conservador es útil, pero estos tratamientos conservadores son útiles a corto plazo. Del mismo modo, también son a corto plazo efectivos los medicamentos, los antiinflamatorios, los corticoides en vía oral, los corticoides infiltrados. Hay otras terapias alternativas, pero son tratamientos que son en general efectivos a corto plazo. Por eso, usualmente, como esta es una patología que no es solamente inflamatoria y estos son antiinflamatorios, es una patología que es bastante degenerativa, sí se suele requerir de la intervención de terapia física. Y la cirugía, pues, es en el caso de que ya la patología no responde ni a terapia física y hay que hacer procedimientos invasivos sobre los tendones. Otra patología frecuente es la bursitis olecraniana. Les reitero nuevamente que es una patología con ciertas características excepcionales. Bueno, es una acumulación quística de líquido en la parte posterior del codo sobre el olecranon, una de las varias bursas que hay en el codo, pero esa es la más importante. Y es básicamente de causa traumática. Se refiere a microtraumas, es decir, apoyarse demasiado en la zona, como por ejemplo apoyarse en la mesa, o labores en las cuales uno se levanta constantemente apoyándose sobre los codos. Digamos, un mecánico que trabaja debajo de un auto y se levanta constantemente y se apoya sobre el codo, genera traumas repetidos sobre la bursa olecraniana. Usualmente, bueno, puede ser no dolorosa, puede notarse no inflamada, a pesar de que está hinchada. Y como dije, hinchazón suele ir con problema articular, pero en este caso esta es una hinchazón que no compromete el rango articular del codo, por tanto se puede descartar de esa manera que sea un compromiso articular y más bien es un compromiso extraarticular. En ciertas situaciones, cuando se sospecha de una infección o por algún motivo se sospecha de una artropatía por cristales, generalmente cuando está muy inflamada, muy roja, muy caliente y dolorosa, en ese caso se procede con un drenaje de la bursa. En las otras ocasiones no se suele proceder con drenaje. En el codo tenemos también neuropatías por atrapamiento. Tenemos 3 nervios que pasan por el codo: el nervio cubital, el nervio radial y el nervio mediano. Cada una tiene su neuropatía por atrapamiento, no son muy frecuentes en realidad. En todo caso, en la imagen de la izquierda vemos cómo el nervio cubital pasa por detrás del epicóndilo medial.
es medial y pasa por detrás del epicóndilo medial, y esta sería la patología neuropática por atrapamiento más frecuente del codo. Los otros dos, el nervio mediano y el nervio radial, pasan por delante del codo, y su patología por atrapamiento, su neuropatía por atrapamiento, es bastante menos frecuente. En todo caso, importa tener en cuenta a la neuropatía del cubital, el síndrome del túnel cubital. Es la más frecuente, como dije, es la segunda neuropatía más frecuente después del síndrome de túnel carpiano, y estas son las zonas que inervan respecto a sensibilidad y también respecto a efecto motor. El tratamiento, nuevamente, como hace un rato indiqué, implica el uso de ortéticos. En este caso, sí es un ortético que limita el movimiento del codo, porque el nervio cubital se irrita más cuando se flexiona el codo. Entonces, tener el codo en extensión es ejercer menor tensión sobre el nervio cubital. Acá sí conviene usar un ortético en el codo. Usualmente los ortéticos se usan de noche. El tratamiento farmacológico también es útil, antiinflamatorios, corticoides, probablemente también infiltración. Pero como digo, generalmente estos cuadros, más que inflamación, tienen un compromiso asociado a sobreuso y compromiso degenerativo o anatómico, y por tanto suelen requerir el apoyo de terapia física y en algunos casos el apoyo quirúrgico. En este caso, por ejemplo, lo que se hace es cortar la fascia de los dos vientres, del músculo flexor cubital del carpo. O lo que se puede hacer, como en este segundo gráfico intenté yo representar, es sacar al nervio de su posición posterior al codo y enviarlo hacia adelante. Ya son condiciones o manejos quirúrgicos en casos de no respuesta a las medidas conservadoras. Una neuropatía poco frecuente es la neuropatía del nervio radial, en particular es de su rama interósea posterior, que es motora y que pasa a través del músculo supinador. Esta no es una patología frecuente, pero sí es considerada una patología asociada a trabajo. En algunos países la consideran dentro de su legislatura como una patología asociada a las labores. El síndrome del pronador redondo es el síndrome del músculo, del nervio mediano. El nervio mediano, como les comentaba, pasa por delante del codo, pero en su aspecto medial, o sea, por el lado del meñique. Y este nervio mediano es comprimido cuando pasa entre las cabezas del músculo pronador redondo. También tiene que ver por eso con actividad repetitiva, con actividad muscular. No es muy frecuente, la verdad, pero el tratamiento puede ser también conservador, es decir, inmovilizar muñeca y antiinflamatorios, corticoides y eventualmente una cirugía cuando es muy refractaria. Esas fueron las del codo. Paso ahora a las patologías comunes de la mano, que la verdad es que son también bastantes. Importa acá tener en cuenta la anatomía de la mano, es decir, los huesos, la mano y la muñeca, los huesos de la mano y los huesos de la muñeca, que son varios y que, bueno, es interesante conocerlos. Nuevamente aquí también importa el área anatómica, como dije hace un rato, la localización, en qué lado le duele al paciente, y entonces, en el aspecto cubital, o sea, hacia el dedo meñique, lo más frecuente es la tendinopatía del extensor cubital del carpo. También es importante la lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular. En el aspecto radial, muy frecuente la tenosynovitis de Kervain y la artrosis carpo-metacarpiana. La risartrosis es importante tener en cuenta esa artrosis porque es un diagnóstico diferencial de Kervain. En el lado palmar, el síndrome de túnel carpiano, el síndrome de túnel cubital y compromiso de flexores del carpo. En el lado dorsal, los gangliones, las tendinopatías de los extensores y el síndrome de intersección. A ver si yo puedo hablarles de manera resumida de algunos de ellos. Esta es una patología frecuente, es la del extensor cubital del carpo. Es el sexto compartimiento, en la figura de arriba, 6, es el sexto compartimiento extensor, es el tendón más externo hacia el lado cubital y es una patología frecuente tendinosa en el lado cubital. También en el lado cubital hay una patología relativamente frecuente que es la del complejo fibrocartilaginoso. Tenemos un fibrocartílago, así como un menisco en la muñeca entre el cúbito, o sea, el hueso que da hacia el meñique, y los huesos del carpo. Ese fibrocartílago se puede lesionar generalmente por procesos traumáticos como caída sobre la mano abierta, es decir, como que uno se cayera en posición de hacer planchas. Y ese tipo de lesión puede ser en general
crónica por ser degenerativa. Usualmente esta lesión no se ve en radiografías, no se ve bien en ecografía. Para esto se suele solicitar una resonancia. La idea es que recordemos que si tenemos un paciente con una lesión cubital que es crónica, porque esto suele ser crónico, debemos considerar la lesión de este complejo fibrocartilaginoso triangular. El síndrome de túnel carpiano, como dije hace un rato, es la neuropatía compresiva más frecuente de todas. Básicamente no es tampoco un proceso inflamatorio, sino es un proceso degenerativo causado por compresión, que implica también isquemia y que tiene grados de severidad que pueden ser reconocidos a través de la clínica o a través de los estudios de conducción nerviosa. Primero que nada, recordemos que lo primero que se afecta es el aspecto neurológico y luego se afecta el aspecto motor. Por eso el compromiso motor suele ser un compromiso severo. El compromiso sensitivo es menos severo. Usualmente lo que el paciente primero presenta es parestesias, o sea, hormigueos, sensación de electricidad, parestesias. Lo segundo sería que ya empieza a perder la sensibilidad, eso ya es, digamos, un compromiso moderado, y cuando hay compromisos del sistema motor, del movimiento, ya es severo en cuanto a lo clínico. Ese es el túnel carpiano, que es el piso, son los huesos del carpo en la parte dorsal, y su techo es el ligamento transverso del carpo. Ahí en ese círculo azul de la derecha ven el nervio mediano. Como ven, pasa entre 9 tendones flexores de la mano. Por tanto, la actividad física y de estos tendones es parte de la fisiopatología de la lesión del túnel carpiano. Esta es una lesión bastante frecuente. La más común, de la mononeuropatía más común, se da hasta en el 5% de la población general, más afecta a mujeres, es raro que afecte en niños y nuevamente tiene relación con el índice de masa corporal y con aspectos metabólicos. Hasta para estas patologías que consideramos mecánicas, los aspectos metabólicos son importantes. La fisiopatología es compresión, es isquemia, es inflamación. Doctor Vilcas, discúlpeme, disponemos de 2 minutos más. Gracias. Okay. Perfecto, no hay problema, doctor. Entonces, bueno, afecta más al sexo femenino, aspectos genéticos y otras enfermedades como artritis, obesidad y enfermedades metabólicas. La sintomatología es, como le dije, más sensitiva primero que motora. Lo que quería yo comentarles acá como importante es el aspecto de la electromiografía. Nosotros pedimos electromiografía, pero lo que hace el diagnóstico es la velocidad de conducción. La velocidad de conducción es lo que es el diagnóstico, y la electromiografía lo que nos permite ver son las complicaciones, como la denervación. Entonces, si tenemos un compromiso solamente de mielina, que es externo, es un compromiso leve. Si el compromiso ya empieza a afectar a los axones, eso lo describe la electromiografía, es un compromiso moderado, y si hay denervación, es un compromiso severo. El tratamiento nuevamente se basa en el uso de férulas. Nuevamente los tratamientos con medicamentos son efectivos a corto plazo. Debemos implicar aquí el tratamiento con terapia física. La neuropatía del cubital a nivel del canal de Guyon, que está por fuera del canal del túnel carpiano, es una neuropatía no muy frecuente, pero es bueno tenerla en cuenta. El dedo en resorte, acá sí me quería detener un poquito en la anatomía del dedo en resorte. Estas son las poleas, hay 5 poleas anulares, por eso se llaman A, hay 3 poleas en X. Entonces, en la polea A1, que es la anular 1, es donde sucede el aptoro del tendón en esa polea que genera el famoso dedo en gatillo. El dedo en gatillo lo que genera es un dedo que se atora, pero es un dedo que se atora y es reversible. Eso es la diferencia del Dupuytren, que es un dedo que no se puede revertir su flexión y que se muestra como una banda fibrosa en la palma. Nuevamente, ortéticos, métodos conservadores, y finalmente, si no se logra solucionar el problema, la cirugía. Ya mencioné algo sobre Dupuytren. Los gangliones son lesiones quísticas benignas, son los tumores más frecuentes en la muñeca. Patología frecuente, osteoartritis en estas zonas, interfalangias distales y base del metacarpiano. Hay zonas anatómicas más frecuentes en las que da osteoartritis. Bueno, no hay tiempo en realidad para ver todas las patologías. Lo que yo quería, en todo caso, concluir era lo siguiente. En general, las patologías de muñeca y de codo son básicamente, es importante distinguir lo que les dije, extraarticular o intraarticular. Lo segundo, a pesar de que las conocemos como tendinitis, como arteritis, como itis, las patologías son fundamentalmente degenerativas. Por esa razón es que es importante el tratamiento con terapia física. Lo tercero, el tratamiento conservador, lo que uno hace al comenzar férulas y medicinas, sí funciona, pero funciona a corto plazo. Por eso importa intervenir con terapia física.
Bueno, estamos esperando las preguntas, pero mientras tanto, como no ha habido mucho tiempo para completar la revisión del doctor Vilcas, le quería pedir, por favor, un comentario acerca de la contractura de Dupuytren y tratamiento igual que la tenosinovitis de Kerbein. Doctora, gracias. La contractura de Dupuytren es un proceso fibrótico, proliferativo fibrótico de la fascia palmar. Es un proceso que se da más en poblaciones europeas blancas, más en hombres. Sí se asocia también a actividad física, pero tiene más un componente genético que solamente físico. Esta contractura, como les había mostrado en la imagen, es irreversible. Eso es la diferencia del dedo negativo, que el dedo negativo uno lo revierte. Y por tanto, como es irreversible, se tiene que intervenir. Se interviene reduciendo esa fibrosis con infiltraciones o de manera quirúrgica. En general no se espera que sea un proceso autorresolutivo, solamente un 5 a 10% es autorresolutivo. Respecto a la tendinopatía de Kerbein, la tendinopatía estenosante del primer dedo, es bastante frecuente. Yo lo que quería comentarles era que es frecuente en las mujeres primerizas. Por alguna razón es muy frecuente que cuando llegue una madre primeriza y tenga un dolor en muñeca, pues probablemente sea Kerbein. Nuevamente el tratamiento con una férula que inmovilice el primer dedo, los antiinflamatorios y las infiltraciones van a ser un tratamiento efectivo, pero siempre hay que tener en cuenta que probablemente al final acabamos requiriendo terapia física porque no, la antiinflamación, como vengo repitiendo, es efectiva, pero lo suele ser a corto plazo. Doctora Paz, ¿me permite un breve comentario? Sí, doctor, claro, por supuesto. No hay otras preguntas. Tenemos tiempo todavía. Bien. Creo que es importante resaltar a los colegas médicos generales que tanto en columna vertebral como en hombro, cuando hay un dolor atípico, mejor pensar detrás de otros diagnósticos más frecuentes que hemos tocado hoy, en un dolor óseo primario, ya sea en columna una infección, una espondilitis de un cuerpo vertebral, salmonela, tuberculosis, o ya sea un tumor primario de hueso, o ya sea una metástasis. Este es un dolor de inicio insidioso, protopático, mal definido en su localización, continuo de día y de noche, inclusive es peor de noche cuando se percibe mejor los órganos internos. Y tener en mente esto porque es muy diferente al dolor de los reumatismos periarticulares que hace un momento hemos comentado, ¿no? Sí. Gracias, doctor, por su comentario. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cuál sería el primer examen auxiliar a solicitar en un caso de hombro doloroso? Bueno, buen día. Sí, bueno, dentro de nuestra realidad, el primer diagnóstico, el que tenemos más accesible, el mayor accesibilidad y el que es más útil es la ultrasonografía. La ultrasonografía podemos utilizarlo como primer alcance para el examen auxiliar, nos va a ayudar bastante a poder ver las estructuras. Y de acuerdo al grado de dolor y si hay posibilidades, podemos utilizar también una resonancia magnética, ¿no? Las radiografías también nos va a ayudar para poder descartar tendinitis cálcica, para poder descartar alguna luxación que se pueda producir o alguna fractura también. Pero lo que tenemos más al alcance es la ultrasonografía. Gracias, doctora Úrsula. La otra pregunta, casi todas son de hombro doloroso, pero hay una que nos comenta para todos, ¿no? En las tendinitis, ¿cuál es el tratamiento de primera línea y después de cuánto tiempo debemos esperar respuesta? Creo que podríamos empezar por la doctora Ursúa y luego por el doctor Vilcas, ¿no? Sí. Porque no especifican qué tendinitis, sería de hombro, de codo, de mano, ¿no? Ya. Sí, bueno, la primera línea son la utilización de los antiinflamatorios, ¿no? Con excepción de los pacientes que tienen alguna alergia a estos. Pero
Si no podemos utilizar de primera línea antiinflamatorios, esperar y ver también de qué patología estamos hablando. Si es un cuadro de tendinitis, como lo está planteando, es una gran ayuda. Si el dolor llega a ser muy intenso, podemos pasar a los opioides, pero también podemos utilizar las infiltraciones con corticoides. Y esta respuesta, bueno, nuestro primer tratamiento, adicional a esto, el paciente tiene que tener reposo. No hay un tiempo determinado porque cada patología es muy distinta. Podemos esperar una semana, 10 días de tratamiento, pero siempre con los controles para poder dar la ayuda al paciente. Un paciente que no calma su dolor al quinto día, no baja en nada, un dolor al quinto día, sexto día de tratamiento, entonces ya merita otro medicamento adicional, ¿no? Para poder ayudar a controlar ese dolor. El principio del tratamiento, yo estoy de acuerdo con la doctora que es farmacológico. Yo lo llamo conservador. Al menos yo considero que sí debe incluir el uso de ortéticos, la educación al paciente para que repose esos tendones afectados, y por supuesto los antiinflamatorios. Entonces, antiinflamatorios, ortéticos y reposo, y comprometer al paciente y que entienda que no es una solución inmediata. Lo segundo es cuánto tiempo. Bueno, los estudios con antiinflamatorios y con corticoides son generalmente estudios de 4 semanas de tratamiento. Entonces, la respuesta no se espera que sea inmediata. La respuesta puede demorar. Lo que uno en la práctica debería esperar es una mejoría parcial al inicio, que luego sea progresiva. Es decir, no le deberíamos ofrecer al paciente un tiempo de mejoría exacto, sino decirle que lo que yo espero es que mejores, y si mejoras lentamente estás yendo bien, pero implicarlo en el uso de los ortéticos, en el reposo y de los medicamentos. Diría yo que, y lo que dicen los estudios, en realidad generalmente se envía a terapia física después de más de 1 o 2 meses, en algunos estudios incluso refieren a enviar a terapia física a los 6 meses del tratamiento conservador, y la cirugía se considera como al año. Entonces, no está bien establecido, pero diría yo que no esperen respuesta inmediata, y yo esperaría 1 mes como máximo antes de enviarlo a terapia física, no esperaría mucho más. Nos preguntan acerca de la opinión respecto a las infiltraciones con corticoides o ácido hialurónico, y en qué caso se recomendaría. Bueno, el uso de la infiltración de corticoides es indicado en pacientes que tienen un dolor de repente localizado, ya con nuestro examen físico pudiendo determinar a qué tipo de patología vamos a tratar. Se puede utilizar, lo que sí no es recomendable es hacer el uso de las infiltraciones más de 3 veces en un año en una misma zona, pero si el dolor llega a ser muy intenso, podemos agenciarnos de este tratamiento. Estoy de acuerdo con la doctora, las infiltraciones con corticoides de hecho sí son útiles, pero como comentaba antes, a corto plazo. Respecto a infiltraciones con otras sustancias como ácido hialurónico, no hay evidencia que lo sustente, como por ejemplo también hay intervenciones como proloterapia u ondas de choque. No hay una gran evidencia que lo sustente. Entonces, si uno se basa en eso, uno debería proceder con las infiltraciones con corticoides como primera opción, entendiendo que sí es probable que sean efectivas, pero al corto plazo. Gracias, doctores. Hemos terminado a tiempo este primer bloque. Agradecemos a todos por sus excelentes presentaciones. Doctor Vera, una despedida. La moderación. Muchas gracias entonces a todos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.